Recomendaciones para crear contenido para internet en este 2024, que tú sabes algo de eso también. Yo sí, sí, el mejor contenido es no importa que sea el más estúpido, el más inverosímil, lo que sea, es... Pues mírale, Daniel, yo acabo de hacer un descubrimiento. Recomendaciones para crear contenido en este 2024 de parte de dos personas que estamos dedicadas en cuerpo y alma a esto. Jordi Toms desde Barcelona, Luis Daniel Núñez desde Madrid, dos dominicanos que estamos aquí en España creando contenido, además de nuestros trabajos, porque hay que buscar los chelitos, hay que buscar el dinero, mientras viene el dinero por la creación de contenido. Hermano, feliz año que no nos hemos visto por aquí. Un abrazo grande, Daniel. Pues tengo para decirte que muy seguro la próxima semana estaré por Madrid. Así que tenemos que vernos sin falta. Yo creo que sí. Yo creo que sí, que es justo y necesario, hermano mío. Jordi, el programa que hicimos de Mi Mujer No Me Deja Ser YouTuber, que está en mi canal y también en el tuyo, ha sido un Sí, palo, brother. hace un palo. Tengo que decirte, Daniel, que la cantidad de personas que me han dicho que le ha encantado la entrevista, hasta mi tía Lisette Selman, que qué bien, qué divertido, qué chulo, que se nota que llevábamos, o sea, como un orden, que era un desorden organizado. Así que de verdad te felicito, Luis Daniel. Yo después le dije que sí, que tú eras periodista. Entonces, que se nota, se nota que no eran tres disparatos hablando disparate. O sea, no. Me dijo que se rió mucho, que se rió mucho. Mi cariño, admiración y respeto para tu tía. Pues, Yo te decía que todo el que se dedica a esto tiene que sacarle su plato aparte a Luis Lisette Daniel, Selman. cuando tú quieras entrevistarla, avísame que Ey, así hablo no. con ella Ey. No sin te pongas problema. vamos a cuadrar eso. Ella es feliz de la vida. De hecho, creo que ella viene también inclusive a Madrid a una actividad que vamos a hacer del Index, así que te voy a avisar y te la presento y cualquier entrevista que tú quieras hacerle, ya sea virtual o en el momento in situ, sin problema. Genial, hermano, genial. Te tomo la palabra. Jordi, recomendaciones para la gente que quiere dedicarse, empezar a crear contenido para internet, para redes sociales a partir de este 2024 o que quiere mejorar, aumentar su producción de contenido. Pues mírale, Daniel, yo acabo de hacer un descubrimiento que, Oh, mira, Tony. señores, Tony Woods se acaba de unir. Tony Woods se Claro, acaba de unir Woods. a este video de recomendaciones para crear contenido en este 2024. Ese es el tema, Tony, tú lo sabías. Crear contenido. Recomendaciones para crear contenido para internet en este 2024, que tú sabes algo de eso también. Yo sí, sí, el mejor contenido es no importa que sea el más estúpido, el más inverosímil, lo que sea, es que nadie lo haga o que le guste a mucha gente. Aunque sea 1 millón de estúpidos, pero los millones de estúpidos te van a generar muchísimos followers. Tony Woods. Mira, Tony Woods, yo estaba contándole a Daniel, yo a ti te lo conté, Tony. Óyeme, el mayor descubrimiento que yo he hecho. Resulta que en mi canal de YouTube yo pasé mi salida de montaña. Está muy bien. Y después hacía 2 o 3 entrevistas en la montaña y está muy bien. Sí. Y después dije, contale, pero ¿por qué yo no puedo hablar desde mi casa? Y hago como estoy ahora, porque nada más lo hago los live. Pero ¿por qué no hablo a la cámara? Y dije, mira, desarrollando algún tema. Y de hecho, el pasado 23 de diciembre, yo hice un recap de los mejores momentos. Nada más el bulto, microfonito de podcast. Estoy hablando por aquí, pero para que se vea de que... Tony, tú sabes que estamos en live. Digo que estamos ya grabando el programa, ¿verdad? Claro. No, porque no va a echar vaina uno. O sea, yo tengo el road, el que... Ay, qué bueno, man. Qué bueno. Pues mira, Daniel, Tony, resulta lo que estaba contando que, o sea, estoy haciendo el preview de lo que es mi descubrimiento. Pues yo el pasado 23 de diciembre puse los mejores momentos recap del 2023 de Jordi Toms. Yo tenía que hablar a la cámara. Como a mí me encanta improvisar y me encanta irme por las ramas, yo decidí crear un guión e ir leyendo el guión, que se vea muy natural.
Y de hecho, así hizo. Pero ¿qué me pasaba? Que los ojos se me veían, se veía que estaba viendo por otro lado. Y cuando es que yo miraba así, miraba la cámara, pues no se veía profesional. No pensé en un teleprompter en ningún momento. ¿Qué pasa? Que un amigo me dice, Jordi, ¿por qué tú no haces qué has aprendido en el 2023? Yo me quedé, verdad, y desarrollé y ya grabé el programa. ¿Qué pasa? Que yo iba con un teleprompter online leyendo y puse, pero de verdad quedó muy mal, pero ya se quedó así. Y estaba en casa de un amigo hace 2 días en la noche, que él tiene un teleprompter. ¡Oye, Daniel! No, 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 pero este es el mejor invento del mundo. O sea, un teleprompter. Yo hice una prueba grabándome, leyendo. O sea, es que queda perfecto. O sea, y dije, mierda, yo quiero uno. Bueno, creo que un poco. A veces soy disléxico, a veces se me mezclan las letras. Te voy a decir algo con eso cuando termines. Y resulta que he descubierto una página, una aplicación de Daniel, que te pido que me deje, que me permita compartir a tus usuarios y que nos van a ver todo, esta página. La página se llama Captions. Mira, esta página es un éxito. Resulta que tú grabas tu video mirando, o sea, tus ojos no mirando la cámara, sino ligeramente a un lado. Luego tú aquí subes ese video y con la inteligencia artificial te enfoca los ojos y te endereza los ojos, como diríamos en República Dominicana. Te endereza los ojos. Se llama Captions, se llama Sí, la conozco. Era un éxito. Bueno, se resumen, ese es mi lo nuevo que he aprendido de la última vez que hablamos ahora, de cómo hacer contenido. Recomendaciones para utilizar un teleprompter al momento de crear contenido para internet. Lo primero es, Jordi, con eso. Hay que leer varias veces el texto que tú vas a comunicar para que sea natural, porque si no te vas a ver como un robot y si no tienes experiencia haciéndolo, esa vaina se va a notar. Lea su texto una y otra vez hasta que prácticamente te salga de memoria, que ya con tu ver la primera y la última, qué sé yo, palabra de esa línea, te sale fluido. Y te voy a dar bueno, ya yo lo decía en mi canal, aquí en el canal de YouTube y en las cuentas de redes sociales, es esta aplicación. ¿Cuál? A ver si sale aquí. A ver si la ves. Bueno, no se ve bien por la iluminación. Por la luz. Ok, es CapCut. ¿Este es CapCut? Ah, sí, exacto. Yo lo uso. CapCut tiene un teleprompter. Yo tengo un video que hice desde el aeropuerto de aquí, de Barajas, de cómo salir del aeropuerto. Me acuerdo, sí. En autobús, en tren. Bueno, tengo varios. En autobús, en metro y en Renfe. Pues ese video yo lo grabé completamente con el teléfono porque me era más cómodo que llevar la cámara y utilicé el teleprompter de CapCut. O sea, yo todo mi texto, hermano, yo me fui con eso, con un trípode sencillito, iba leyendo desde mi teleprompter, o sea, desde mi teléfono y grabando todo automáticamente y no tenía que andar con un teleprompter externo, que por ese lado fue un palo. Yo hice otro video desde el Retiro y ahí sí tenía un teleprompter físico, pero imagínate, yo me llevé el teleprompter. Uy, yo me acuerdo, yo vi ese video tuyo. Exacto, está el teleprompter con su trípode, está la cámara con su trípode. Y está el micrófono para el bulto, para la estética, para que se viera bonito. Me llevé también un micrófono, o sea, el micrófono completo, su pedestal y el micrófono. Yo andaba con 3 trípodes, por decirlo de esa forma. Se veía excelente, o sea, el video se ve muy bien, tengo yo que decirlo. Yo quedé muy, muy contento con el resultado, pero yo andaba con 3 equipos, o sea, yo andaba con 3 trípodes, además de la cámara y del teleprompter en sí mismo. Luis Daniel, así no dan ganas de salir a filmar nada. O sea, vale la pena, vale la pena porque se ve bien, pero mientras, si tú vas solamente con tu teléfono y con el trípode o con un estabilizador, leyendo el teleprompter de CapCut, por ejemplo, y mira que CapCut no nos da nada, no ha querido pasarse por aquí, tiene las puertas abiertas. Pues con eso te sale súper fluido, hermano, súper bien, y solo vas con el teléfono, con el trípode si quieres, con el estabilizador, y si no lo vas... Llevas el teléfono en la mano, no va a tener la misma estabilización, lógicamente. Claro. Pero sale el contenido. Recomendación para el 2024. Use teleprompter.
de su teléfono para no complicarse la vida si es usted solo y ya luego en otro momento sube el nivel y ya sí vaya con un teleprompter físico. Ahora, si tú estás en tu casa, eso no aplica. Con Pero el teleprompter. eso que tú dices, Luis Daniel, se aplica no solamente al texto en vídeo, porque por ejemplo, cuando tú vas a leer noticias Sí. o vas a leer una noticia o de hecho, cuando tú vas a dar una información que necesariamente el contenido tú tienes que leerlo, es muy recomendable leerlo varias veces. Y en el caso de video lecturas, es mejor porque así te da más naturalidad cuando tú quitas la vista del centro, tú puedes hacer gestos, puedes así, y se ve natural, no se ve que estás leyendo. Yo le dije a Jordi que como quiera hay que practicarlo y que mirara, por ejemplo, las de noticias, Sí. las chicas que dan las noticias o los noticiarios, que lo leen todo, pero tú le ves la naturalidad, tú ves las pausas que hacen, tú ves, inclusive le dije también el antinoti de Sergio, que yo sé que como trabajé con él, es todo con el teleprompter y él lo tiene un dominio perfecto. Tú no ves que los ojos se le Claro, están claro, moviendo ni nada, claro. pero él ese texto, él se lo sabe, pues inclusive él pone todas sus palabras, improvisa sobre él, hace chistes. O sea, tú no puedes ser muy rígido. Cuando estés leyendo un contenido, tú sabes lo que estás leyendo, sabes de lo que estás hablando, improvisa sobre él también y, y da las informaciones leídas más importantes que tú no domines. Pero eso hay que leerlo, ¿verdad? Si no, Eso hay no que se sabe. leerlo y que practicarlo. Y que en el caso, Ujú, si lo piensan hacer con el teléfono, una recomendación es alejarse del teléfono lo más posible. Sí, o por aquí, que sé, por ahí. Una ujú. cosa así. Para cuando tú estés leyendo, no se note tanto el movimiento de los ojos y que no estás mirando directamente a la cámara. O sea, mientras más cerca tienes el teléfono y te estás grabando, más se notará que estás leyendo. Sí, lógico. Ah, mientras más. Ya, por eso es que. Eso es truco de cámara, papá. Daniel, qué buen Nunca mejor punto. Yo dicho. Nunca mejor dicho. no sabía ese truco. O sea, Sí, mientras bro. más te lo alejes, mejor. Sí, porque fíjate que en el caso del, o sea, estamos hablando con el teléfono. Si lo estás haciendo con el teléfono. Como el texto, la cámara tú la tienes en una esquina, o por aquí, qué sé yo, pues se notará en algún momento que estás leyendo y que no estás mirando directamente a la cámara. Ya. Depende de Ok. dónde esté la cámara frontal en tu Sí, teléfono. sí, 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 Pero sí, si está sí. bastante alejado, pues no se notará tanto. Tiene que venir una gente con una lupa y decir, déjame ver, aquí hay algo raro. Este está leyendo. Wow. Y Y ahora, eso te puede ayudar muchísimo. y Daniel, y además tengo una pregunta. Y a Tony también, a los dos. Ujú. ¿Ustedes han usado para crear contenido teleprompter en la casa? Yo sé ya que en el Parque del Retiro lo usaste, pero en sus casas, Sí, por ejemplo, que es yo lo que sí. yo quiero hacer. ¿Lo han usado? Sí, sí. Yo no soy teleprompter, yo he leído texto en un trípode puesto y como referencia sobre todo. Es lo que te digo, trato de eso, de tal cosa, quito la vista porque sé lo que estoy hablando. Mira, lo mejor es ser natural, es natural, como Claro. dicen los catalanes, Natural. porque, porque aunque tú, si tú vas leyendo el texto, por más natural que tú lo lees, se va a notar que has leído. Sí, claro, Es, claro. por ejemplo, los discursos que escriben, le dije, el discurso del rey, el discurso de los presidentes, son, tú ves el discurso, por ejemplo, de nuestro presidente Abinader y tú notas que está con un teleprompter, inclusive, cuando lo ves en Palacio, por ejemplo, el Estado de la Nación, bueno, dando cuentas, tiene un teleprompter aquí, tiene un teleprompter allí a la derecha y tiene el otro así, entonces él va cambiando y va mirando y la gente cree como que está mirando a toda la audiencia. No, mirando todas las cámaras. Sí, pero lo que está es leyendo, cambiando de Claro. Qué teleprompter. chulo, no sabía esto. O sea, sabía Cada que había cámara tiene un teleprompter, prompter. pero no sabía Claro, que tenía varios. Claro, cada claro, cámara tiene el suyo. porque cuando es un discurso político, tú no puedes darte el lujo de no Cometer dominar errores. cada palabra que tú vas a decir. No puedes dejarlo ¿sabes? Ya no es una declaración, pero cuando es un discurso ya es una cosa muy, muy formal.
pues tú tienes que hacer. Y no se nota, el que no sabe, cree que le está hablando de memoria, Yo cualquiera de no estas. sabía, o sea, me imaginé que era un teleprompter, pero no, nunca me imaginé eso de que eran 2 cámaras o 3 o Otra. 4. Lo que No, no, fuera, no claro. sabía. De hecho, ahora que yo investigando el teleprompter, que para mí ha sido el mejor descubrimiento del mundo, es que me doy cuenta que los cantantes cuando dan un concierto tienen un teleprompter ahí, también abajo en el piso. Muchos lo Sí, tienen o el sí. apuntador, sí. El apuntado, tú tienes que tener esa referencia. Claro, por eso que yo decía, mire, ¿cómo un cantante se acuerda canciones que cantó hace 20 años? O sea, ¿cómo claro, lo que lo No, tiene no, mismo. lo peor es cómo se acuerda de canciones que ha escrito recientemente, porque las que ha cantado hace 20 años las ha repetido Sí. tanto que vaya afuera que no se la supiera ya de Sí, sí, memoria. sí, sí, Bueno, sí, sí, también es es verdad, cierto. viéndolo así, es verdad, es verdad. Pero inclusive hay artistas ya no tan profesionales, o sí muy profesionales, que tú lo ves que tienen su cosa de letra. Yo he visto a Pedro Guerra cantando canciones de él y con las letras ahí Sí, en una tablet. en una tablet, o ahí, pero de frente a él por si acaso. Sí, 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 sin problema, Y sin a problema. veces tú ves artistas que cuando están cantando una canción te repiten el mismo verso, alguna vez repiten el mismo verso porque no se acuerdan que iba el siguiente verso y te repiten el mismo. Claro, claro. Así que hermano, dele ahí. Yo sí, como decía Tony también, he utilizado teleprompter aquí en la casa, pero para eso, o sea, primero el guión. Mira, la ventaja que tiene el teleprompter es que vas a grabar. Te va a tomar más tiempo redactar el guión. Pero ya cuando lo tienes y lo dominas en edición, ganas un mundo. O sea, Todo el mundo ha dicho una lo mismo. barbaridad de tiempo que tú ganas, que es una locura. ¿Qué es lo que Claro, porque yo hago? Mira, yo tengo dos tipos, perdón que te interrumpa, dos tipos de guiones. El guión, yo lo comentaba, es el que le leo con el teleprompter completamente. Completamente con teleprompter. O en algunos videos tú me ves con el teléfono en la mano. Es porque ahí tengo el texto, brother, no es por otra cosa. Yo Mm. tengo mi texto, leo, ok, ahora tengo que decir saludo Yori, saludo Tony. Saludo Yori, saludo Tony. Lo leo, pa, y lo digo a cámara. Saludo Yori, saludo Tony. Y lo voy armando así el video completo. Ya luego, lógicamente, en edición lo corto. Y tú dices, miércoles, pero este tipo tiene una memoria del carajo. Sí, No, ese brother. tigre de vaina es de Eso lo es truco, último. eso es truco, eso es truco. Pero el teleprompter te va a ahorrar mucho tiempo, mucho tiempo. Y lo que te decía Tony, tienes que practicar y dominarlo. Y sobre todo, poner la velocidad a tu ritmo, que te dé tiempo de improvisar. Y lo que decía Tony de Sergio con el Antinotti, que te dé tiempo de tú poder improvisar y meter cualquier cosita. Y sobre todo, el énfasis en lo que está leyendo, que no se vea tan de... No, hay que darle sazón a lo que está leyendo, mano. Tiene que meter el swing de Jordi Toms para que quede bien. claro, Sí. para que se vea que ¿Qué? algo personal. ¿Qué es tuyo? Qué, Qué es qué, tuyo de ti? qué fuerte. Y ven, una pregunta. Recomendaciones 2024. Y Haga ahora, contenido, aunque como Tony, Tony, que le guste a quien sea, aunque sea eso que dijo Tony. Y la otra, compre un teleprompter o use el teleprompter en su teléfono. Aprenda a usarlo. Tony, tú, por Ujú. ejemplo, en tu caso, que Sí. tu contenido o debiera ser más didáctico. O sea, tú no has pensado llevarte al campo de golf cuando tú vayas a hacer swing, un teleprompter, bueno, para que No, tú, pero Tony, No, para tú ir explicando. él solo no yo le es Mira, que, conviene. a ver, mira, yo siempre he dicho que el mejor orador y el mejor maestro de ceremonia, lo que sea, no, el mejor speech que tú puedes dar es el que tú dominas. Cuando tú dominas el tema, yo no necesito un teleprompter para yo hablarte de cómo manejar el swing, de todo lo que es, de todo si te voy a enseñar algo, ya yo lo he practicado tanto, yo lo sé lo que tengo que claro, hacer, que a mí me va a salir, yo no tengo que leerlo. Pero no, no claro. solamente yo, ninguno que haga contenido profesional de golf, que te enseña algo, necesita un teleprompter. Ahora, si tú vas, inclusive los que hacen live, Sí, por ejemplo, Rick Shields, que es el canal de golf más famoso del mundo, en sus lives, él tiene un podcast también. Él está interactuando con su amigo y él cuando va a dar una información, él no lee, porque es que o sea, él tiene el dominio de lo que habla. ok.
Ahora, si tú vas a hablar de una descripción con datos muy específicos de algo que tú no dominas, puedes recomendarle tener una referencia. Pero como referencia, yo creo, no, a mí Ya, no me gusta lo de leer. ok, Pero, ok. no, Yori, eso depende. Son diferentes canales, o sea, diferentes Sí, sí, contenidos. sí, sí, sí. Tú sabes que, bueno, Daniel, yo sé que ya tenemos que cerrar por este programa por ahora. Lo que yo quiero, Daniel, pedirte, tú como el maestro de Tony y de mí, que No, no, hagamos, tumbe eso, tumbe eso, tumbe eso. oye, Que el que maestro de hagamos Tony. otro hablando de la iluminación, señores. Qué desastre. Llevo ya 2 compras en Wallapop comprando luces que entiendo que van a funcionar. Un desastre hasta que ya me compré el softbox que necesito, que son 2 luces. Ya me compré, pero no pegué una. Así que te propongo otro programa de eso, Tony, que tú no hables de cómo poner la iluminación correcta, el tipo de luces que necesitamos. Me Así parece que, bien, me parece bien. Yo creo que este programa como inicio de año está bien, así 20 minuticos y algo. Entonces nos quedamos con, haz contenido, Tony, mientras más inteligente mejor. Fue lo que dijiste. No, mientras más tonto, mejor. Es más, ni tonto ni inteligente. Que encuentres tu nicho. Cuando encuentres tu nicho, por ahí Ahora te sí. irás. Recomendación de Tony Woods. El nombre. Es Tony Woods, ahora. Tony Wood, sí. Sí, Recomendación de Tony Woods. el hermano perdido de Tiger. El hermano perdido de Tiger. Domina tu tema, encuentra tu nicho. Segunda recomendación, consigue un teleprompter físico, un teleprompter de toda la vida, que en redes, en Amazon, en Wallapop, en todos esos sitios puedes encontrar alguno a buen precio y practica. Y la otra es que puedes practicar con tu teléfono. Entonces ya para el siguiente encuentro que tendremos sobre creación de contenido será para hablar de iluminación. Perfecto. De De iluminación y iluminación de... y de pastelito de carne molida con pasita Con, y huevo duro y huevo con, o, sancochado. con o sin pasa. Y lo de mi mujer no me deja ser youtuber, señores. No sé si tendremos que hacer una segunda parte de eso. Eso quedó bien. Claro. Oye, Luis Daniel propuso a las 3:30 de la tarde, Tony. ¿Eh? Luis Daniel propuso a las 3:30 de la tarde. Mira, Bueno, vamos a hoy, despedir. Vamos a despedir. Espera, pero espera, hoy, vamos a despedir, señores, que no, todavía yo no he cortado el video. adiós, adiós entonces. Recuerden suscribirse a mi canal, a este canal, al de Jordi y a Tony, buscarlo en sus redes Si a como... usted no le gusta golf, no me siga. Porque es para golf, no es para otra cosa. Este es para golf, pero yo no estoy perdiendo el tiempo. Y si tú se quieres reír y pasárselo bien, siga a Jordi Toms. Vale. Nos vemos en el próximo, señor.